Saludos, Dios les bendiga, qué gusto poder conectarnos este tiempo con ustedes para poder compartir este estudio de esta semana. Estamos hablando de los atributos de Dios y los atributos de Dios nos hablan cómo es Dios, cuál es su carácter, cuál es su naturaleza, cómo piensa Dios, cómo siente Dios. Entonces, cómo es el Dios que creó los cielos y la tierra y no tener una idea distorsionada o desde mi perspectiva, sino una idea bíblica. El título de esta semana es Dios es justo. Vamos a hablar que al Dios que servimos, Él es un Dios justo. Cuando decimos que Él es un Dios justo, eso significa que Dios da a cada quien lo que merece. Eso significa que Dios es justo. Una forma de poder comprender la justicia de Dios es pensar en Dios como el juez de toda la tierra. Nada ni nadie está por encima de Dios. Él puede juzgar todas las cosas. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron creadas por Dios. Entonces Dios es el juez de toda la tierra. Por un lado, vamos a hablar de los jueces humanos. Los jueces humanos pueden equivocarse. Son seres humanos, se equivocan. Pueden dar un veredicto o una sentencia equivocada, que ha ocurrido en la historia, donde una persona que era inocente es declarada culpable y después de 40 años se dan cuenta que era inocente. Pero también hay jueces que son sobornados, son comprados y le dan una sentencia a una persona y es una sentencia injusta. También los jueces pueden ser simplemente injustos, que juzgan de una manera injusta. Pero Dios, que es el juez de toda la tierra, Él es perfecto. Dios es juez perfecto. Dios da la recompensa justa a cada quien, pero también da el castigo justo a cada persona. Entonces, miramos la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Dice, porque el Señor tu Dios es Dios de todos los dioses, Él es Señor de todos los señores, Él es grande, poderoso y terrible, dice. Y aquí está la parte que habla de su justicia, dice, Él no tiene favoritismo ni acepta soborno. Dios no tiene favoritismo ni acepta soborno. Eso es la justicia, está hablando de su justicia. En primer lugar, la justicia de Dios es perfecta. Vemos que su justicia es perfecta. Y en este versículo, primera parte que dice, Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, Dios no tiene favoritismo. Dios no le permite a unas personas que hagan ciertas cosas y a otras no. O trata a unos mejor que a otros. O les deja pasar a unos ciertas cosas y a otros no. Dios trata a todos por igual. Tal vez nosotros no sentimos que nos trate por igual. A veces nosotros tendemos a sentir que nuestros papás no nos tratan por igual a los hijos, a nuestros hermanos, y que son injustos. Pero Dios dice, no tiene favoritismo. Dios no hace acepción de personas. Alguien pudiera pensar, no, pues es que Dios le permitió a David que hiciera lo que hiciera porque era su siervo, le permitió a Moisés que hiciera su comportamiento. No, cuando David se portó mal e falló a Dios, tuvo consecuencias de su pecado. Cuando Moisés golpeó la roca, Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces Dios no tiene favoritismo. Dios no trata mejor a unos que a otros. Dios trata a todos por igual y le da a cada uno lo que merece. Eso es justicia. Lo otro que dice este versículo, dice, tampoco acepta soborno. Dios no puede ser comprado. Dios no puede ser corrompido, manipulado. No lo puedo comprar con mis obras. No lo puedo comprar con dinero. Dios no puede ser sobornado. Tristemente en nuestros países, los políticos, los jueces, los gobiernos, las autoridades son corruptas. Lo sabemos, es una realidad. Pero Dios no puede ser corrompido, no puede ser sobornado. Las personas tienden a justificar sus acciones porque se consideran justas ante sus propios ojos.
Y la razón de esto es porque tendemos a ser muy condescendientes con nosotros mismos, pero somos duros con las demás personas. Entonces, a la hora de justificar nuestras faltas, las pasamos por alto, no las miramos tan mal, las minimizamos, las justificamos. Pero cuando alguien más lo hace o nos hace algo, nos parece una injusticia, una ofensa, un maltrato, algo que nos hicieron, sentimos que fueron injustos. La realidad es que todos somos injustos. Por ejemplo, hay una historia en 2 de Samuel, capítulo 12, dice que el profeta Natán viene con el rey David y le cuenta una historia de un hombre que, teniendo muchas ovejas en su casa, en su redil, va y toma la oveja, la única oveja que su vecino tenía, la sacrifica y se la da de comer y hacen banquete, hacen fiesta y celebran. Entonces mata o sacrifica el único cordero que su vecino tenía. Cuando David escucha esta historia y que el profeta Natán le refirió, David le dice, este hombre merece la muerte. Así dijo David, esta persona merece la muerte. Ahora, acuérdense que estamos hablando de un corderito y David siente que este hombre merece la muerte por un animalito. Entonces el profeta Natán le dice, este hombre eres tú, porque tú no sacrificaste un cordero, tú sacrificaste a un ser humano. Tú mandaste matar al esposo de Betsabé y Dios ha visto tu pecado. Tal vez tú pensaste que lo ocultaste a los ojos de todas las personas, pero no lo puedes ocultar a los ojos de Dios. Entonces, David fue justo, le pareció una injusticia lo que esta persona hizo, pero no le pareció injusto lo que él había hecho. Lo dejó pasar. Así somos por naturaleza. Tendemos a justificar nuestras acciones. La realidad es que no somos buenos jueces. Ni siquiera los mejores hombres de la Biblia escaparon de una buena justicia. Pero la buena noticia es que Dios sí es justo. Y debemos confiar que su justicia, tal vez no esté yo de acuerdo con ella, o tal vez no me parezca que lo que Dios está haciendo es lo correcto. A veces puedo sentir o creer que Dios es injusto. Podemos tener un sentimiento de que lo que estoy viviendo, culpar a Dios y sentir que Dios no es justo conmigo. Pero yo quiero volver a reiterarte, Dios es juez justo, su justicia es perfecta. Esto significa que todo lo que experimentamos, no significa que todo lo que yo experimento en la vida es porque viene de la justicia de Dios. Tengo que entender que muchas de las cosas que yo vivo son producto de la naturaleza del pecado. Es decir, vivo en un mundo caído, vivo en un mundo fracturado, donde hay crisis, donde hay muerte, donde hay enfermedad, donde hay pérdidas. Y yo puedo experimentar estas cosas, pero no significa que Dios las está trayendo a mi vida o me las está trayendo porque me las merezco. No, es como si yo estuviera en un cuarto y en ese cuarto hay 30 personas y de esas 30 personas el 25 de ellas están enfermos de un virus, tienen una enfermedad, tienen un virus. No debería sorprenderme si yo me enfermo de ese virus porque yo también estoy en ese cuarto. Entonces lo mismo sucede en este mundo. Estamos en este mundo y podemos sufrir la maldición del pecado. Miren lo que dice Isaías 61:8. El Señor dice, yo amo la justicia, pero aborrezco la iniquidad, aborrezco el mal. Dios dice, amo la justicia. Dios ama la justicia, lo que es justo, lo que es verdadero. En segundo lugar, Dios no solo es amor, también es justo. Dios no solo es amor, pero también es justo. Aunque Dios nos ama, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, la Biblia dice que Dios ama incluso al más vil pecador. Pero esto no significa que Dios aprueba mi pecado, que Dios está de acuerdo con mi estilo de vida. Hoy en día hay una filosofía que se está enseñando en el mundo, que como Dios es amor,
Dios acepta y Dios tolera cualquier estilo de vida, cualquiera sea tu decisión. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero tenemos que recordar que Dios no solo es amor, Dios también es justicia. Dios es justo. Y en esa justicia, Dios le da a cada quien lo que merece. Ahora quiero ilustrártelo de esta manera. Vamos a decir que una agencia financiera anuncia que por cada dólar que tú inviertas, en un año te van a dar otro dólar, te van a doblar tu dinero. Entonces una persona decide invertir $10 al mes, otra persona invierte $100 al mes y otra persona invierte $1000 al mes. Al final del año, cada persona va a recibir su recompensa, va a recibir la ganancia, lo que le corresponde. Pero vamos a decir que el que invirtió $10 por mes se entera que el que invirtió $1000 le dieron mucho más de ganancia. Y se molesta y dice, pero ¿por qué a él le dieron más? Entonces la agencia le contestaría y le dijera, bueno, es que invirtió más y eso es justicia. Cada uno recibe lo que merece. Entonces Dios en su justicia le da al ser humano lo que merece. Dios le da al ser humano, Dios es justo, a quien cree como Dios es amor, entonces Dios pasa por alto nuestras ofensas y se hace de la vista gorda. Otras personas interpretan que como Dios es amor, Dios va a permitir cualquier cosa que yo haga porque Él es amor, y eso pasaría por alto su justicia. Mira lo que dice Juan capítulo 3 verso 16. Por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo nos habla de dos cosas. Uno, nos habla de su amor, y dos, nos habla de su justicia. Tal fue el amor de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que en su justicia envió a su Hijo Jesús. Es decir, alguien tuvo que tomar nuestro lugar para recibir el castigo de nuestra injusticia, de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra corrupción, de nuestras fallas, de nuestros errores. Por eso dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, al que no cometió pecado, es decir, Jesús, por nosotros Dios lo trató como un pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, ahora podemos recibir su justicia, puedo pararme delante de Dios como una persona justa, pero no por mis obras, no por lo que yo he hecho, sino porque Jesucristo recibió el castigo que yo merecía. Entonces, Dios en su grande amor permitió que su Hijo recibiera mi castigo. Por último, Jesús es nuestra justicia. Si el amor de Dios fuera suficiente para perdonar nuestros pecados y escapar del castigo que merecemos, entonces Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesús. En vano murió Jesús. Pero entonces, ¿por qué Jesús murió? Porque era necesario que en la justicia de Dios alguien pagara por esas culpas. Alguien recibiera el castigo, y lo recibió Jesús. Ahora nosotros tenemos la bendición de escapar del castigo venidero que viene sobre la injusticia de los hombres, no porque seamos nosotros buenos, no porque seamos mejores, no porque seamos mejores que otras personas, sino porque hemos puesto nuestra fe en la obra que hizo Jesús a nuestro favor. Por eso dice la Biblia en Romanos 3:24, por su gracia somos justificados gratuitamente, dice, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Jesús es nuestra justicia. Él es Dios justo que tuvo que enviar a su Hijo para que en su justicia alguien pagara ese pecado. El problema hoy en día es que muchas personas rechazan a Jesús, y como rechazas a Jesús, es el único medio por el cual tu vida puede ser justificada, puede ser presentada delante de Dios como una persona justa. Por eso la importancia de recibir y de aceptar a Jesucristo, porque Él es nuestra justicia. Quiero terminar con esta historia. Dice que era un hombre, un joven llamado Raúl de Nueva York,
Este joven se encontraba con sus amigos a altas horas de la noche. Era ambicioso, prepotente y creía que el mundo estaba a sus pies. Pero esa noche se topó con otro grupo de jóvenes que eran rivales a sus amigos y empezaron a pelear. Raúl, que llevaba un revólver entre su ropa, sacó su revólver y disparó. Con la adrenalina en su sangre aquella noche, disparó aquel revólver y tristemente falleció un joven del otro bando. Inmediatamente todos sus amigos echaron a correr. Raúl de repente se quedó solo y fue corriendo hacia su casa para buscar un refugio. En medio del caos llegó a su casa y su hermano mayor reconoció que algo estaba anormal y le preguntó: ¿qué sucede? ¿Qué te pasa? Su hermano menor no pudo contener más y le explicó lo sucedido aquella noche. Voy a ir a la cárcel, estoy perdido, acabo de matar a otra persona. Entonces, cuando él está contando la historia de lo que había sucedido, se escucha que la puerta suena. Era la policía. Su hermano mayor le dice: no te preocupes, ¿dónde está el revólver? Dámelo. Su hermano mayor sale de aquella casa con manos hacia arriba y se rinde y se entrega como si fuera sido el culpable. Así el hermano mayor salió. El hermano menor fue libre, fue declarado inocente, no pasó a prisión, pero el hermano mayor tomó su lugar. Aunque parezca injusto, esto es lo que Dios hizo por nosotros. Jesús tomó también nuestro lugar. Su justicia fue puesta sobre la vida de Jesús. Entonces, podemos mirar cómo es que Dios es justo y da a cada quien lo que merece. Pero nosotros podemos confiar que en Jesucristo podemos tener justicia por su obra en la cruz del Calvario. Amén. Deseo que Dios te bendiga, que estés bendecido y nos vemos a la próxima. Bendiciones.